Muy buenas tardes, estimados televidentes. Como cada martes, estamos aquí en su programa Comunícate, que se transmite por astl.tv, el mejor canal de televisión por internet. Vamos a continuar con el ciclo de programas en que hemos estado comentando con varios invitados lo relacionado con muchos puntos de vista sobre la lectura. La lectura, nosotros sabemos, es un elemento fundamental para que exista mejor comunicación entre los seres humanos. La lectura, desde luego, tiene muchas cualidades para quien lee, y una de ellas es lo que acabo de decir, que nos permite establecer una mejor comunicación. Porque la lectura nos permite adquirir información, tener más vocabulario, o un vocabulario más rico, más preciso. También nos permite desarrollar habilidades de análisis, tener mejor comprensión, nos lleva necesariamente a la reflexión. Pudiéramos decir que nos lleva a aprender, sobre todo en esta época que hay tanto que aprender. Hay mucha información, incluso se dice que estamos en la era de la información, entonces nos ayuda a aprender más, y también, algo muy importante, nos ayuda a entender mejor este mundo en que vivimos. Así que la lectura no solamente es base para el aprendizaje en la escuela, desde luego allí es un elemento muy importante, pero pues también es una actividad divertida, placentera, que pues nos abre el mundo a otros mundos infinitos, inimaginables, de contenidos, de experiencias. No voy a seguir aquí haciendo una apología de la lectura, puesto que ya hemos comentado con ustedes en varias ocasiones esto, sino que, como lo anunciamos, vamos a abordar dos programas muy importantes, muy interesantes, muy novedosos, pero no platicados por mí, sino que nos lo van a comentar dos invitados que aceptaron acompañarnos para platicar con ustedes lo relacionado con estos dos programas sobre la lectura. Agradezco mucho a Edna Rivera Maldonado. Buenas tardes, Edna. Buenas tardes. Que aceptó nuestra invitación a venirnos a platicar ella sobre un programa que van a ver ustedes que es de mucho interés y sobre todo muy importante, y que está teniendo grandes impactos, ya ella nos lo dará a conocer, que es el programa de Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Como ven, allí tiene en su blusa una imagen preciosa, y es del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Y ella nos contará en detalle. Ella cursó estudios de literatura hispanoamericana en la UNAM, creó 2 empresas de corte cultural en la Ciudad de México, estuvo viviendo 6 años en Barcelona, y cuando regresó a México, obtuvo una beca para un diplomado del programa Nosotros entre los Libros, que ofrece una organización internacional llamada IBI a Leer México, y en ella se capacitó en lectura en voz alta. Hizo voluntariado de lectura en escuelas públicas, privadas, durante 2 años y medio. En la actualidad, por ello la invitamos, ella coordina 2 programas de corte social de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Por un lado, el programa que llaman Regaladores de Palabras, una labor que lleva a cabo conjuntamente con Benjamín Briceño. Este programa consiste en realizar espectáculos semanales, sábados y domingos, a la 1 de la tarde,
en 3 sedes de la UNAM, en el Centro Cultural Universitario, acá junto a Ciudad Universitaria, en el Museo Universitario del Chopo y en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Este programa está dirigido a grupos familiares. Y también ella es coordinadora del programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos, que es un programa que se creó para capacitar a gente mayor a que aprenda a leer en voz alta y a hacer narraciones para que después estas personas mayores presten servicio social en diferentes ámbitos. Así que, Edna, bienvenida, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, Rafael, y muchas gracias a todos los televidentes que nos ven y escuchan la tarde de hoy. Bueno, entonces voy a presentar rápidamente también a Jorge Antonio Barrios Gallegos, que nos visita de la Subdirección de Recintos, que pertenece a la Dirección General de Promoción de la Cultura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él nos va a comentar sobre todo sobre un club de lectura que tienen allí, donde los que participan se centran en leer sobre todo historia de México. Ya tú nos dirás, no sé si yo me equivoque. Jorge Antonio Barrios estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología y Historia. También ha llevado cursos de historia de México en la UNAM, cursos de historia del arte, estudios de género, talleres de lectura en voz alta en el Centro Cultural de España en México y en el programa Abuelos Lectores de la UNAM. Pues él es muy joven, pero ya está interesado en este programa que nos platicará Edna. También él es coordinador actualmente del Club de Lectura de Historia Mexicana en la Biblioteca del Recinto Homenaje a Don Benito Juárez. Esto está en Palacio Nacional. Es bibliotecario en la Biblioteca Especializada en Historia de México de la época de Juárez, la Reforma y el Segundo Imperio. Se ha desarrollado en el área cultural colaborando en varias exposiciones gráficas y bibliográficas en el recinto de homenaje a Don Benito Juárez, que como ya mencioné está en el Palacio Nacional y del que luego nos hablará en más detalle Jorge Antonio Barrios. Pues ya no voy a seguir refiriéndome porque tienen un currículum bastante amplio, sino que prefiero ya que les demos la palabra para que todos nos enteremos de estos dos programas tan interesantes. Edna, por favor, primero, si nos explicas de forma general cómo nació este programa de Abuelos Lectores y Cuentacuentos y en qué forma se ha ido desarrollando. Bueno, a finales del año 2010, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM me habló para pedirme que se creara un programa un programa de gran impacto social para la gente mayor y que tuviera que ver con la lectura. De hecho, ya Benjamín y yo habíamos creado 2 años antes el programa Regaladores de Palabras y ya se llevaba a cabo con muchísimo éxito. También ese es un programa de corte social y familiar. Entonces, en esta ocasión yo tenía que crear un programa dirigido a la gente mayor y la verdad es que me tardé un tiempo porque no se me ocurría de qué manera estructurarlo y digamos hacer un planteamiento de cuál sería la justificación, pues porque la UNAM se dedica a los jóvenes. Nosotros ya teníamos un programa para niños, entonces ya había que abarcar ahora a gente mayor. Fueron pasando las semanas y me presionaban de la coordinación y me decían, nos surge el programa, nos surge el programa. Finalmente, en el mes de enero del 2011, presenté el proyecto y me lo aceptaron de inmediato.
El proyecto era, estaba acotado a que las abuelas y los abuelos son los que generalmente se quedan con los niños en casa porque padre y madre tienen que ir a trabajar. Entonces la idea inicial era que se les capacitara para que mientras comían los niños o mientras las abuelas movían los pucheros, les fueran contando o leyendo cuentos. La verdad es que desde la primera generación no nada más funcionó en los hogares, sino que cada quien fue saliendo con proyectos propios, proyectos que van desde, digamos, voluntariado en diferentes lugares. Está el Hospital Infantil de Cancerología Federico Gómez, a donde van un grupo de abuelos a leer una vez a la semana a los niños que están bajo tratamiento de quimioterapia y a los padres que los acompañan. Luego se fue diversificando a las cárceles, a los parques, a las escuelas primarias. Hay grupos que están yendo incluso a secundarias y a preparatorias. Los de las preparatorias están ayudando a que los niños puedan leer libros tan complejos como la Ilíada y la Odisea sin aburrirse y comprendiéndolo todo. Les leen en voz alta un fragmento y luego les cuentan las batallas que no son tan importantes y vuelven a leerles. Entonces realmente es un programa que ha tenido muchísimo éxito. Vamos por la 9ª generación y en septiembre iniciamos la 10ª, que sería con la que el doctor Narro cerraría su rectorado, porque él termina en diciembre. Este programa se iría hasta el mes de febrero, pero estaría funcionando con la 10ª generación. Siempre hemos tenido, el programa se lleva a cabo en 3 sedes de la UNAM, en Tlatelolco, en El Chopo y en Ciudad Universitaria en Universum. Siempre hemos tenido exceso de personas. Inicialmente se había pensado que cada grupo fuera de 25 gentes porque son cursos interactivos. Nunca pudimos tener 25. Ahora son 40 y 43 en algunas de las sedes y siempre se queda gente en lista de espera. Pues ya hemos escuchado cómo tuvo su origen. En realidad estamos aquí con la presencia de la creadora desde el inicio de este interesante programa. Vemos que está dirigido a personas mayores. Tengo entendido que hablan de mayores de 50 años. A partir de 50. A partir de 50 años, no tienen que ser abuelos, pero obviamente se le llama así. Sí. Y como ven, es muy interesante porque busca que a través de los abuelos, de las personas mayores, se motive, se fomente la lectura en los niños casi desde bebés, y que ya después ellos puedan pues ir entrando, quizá lleguen a la escuela o sus padres, en fin, pero los abuelos son los que iniciarían a esto, y no lo hacen de una manera improvisada, sino que en este programa los apoyan, como nos dijo Edna, les dan herramientas, que les dan cursos, los preparan para que cumplan mejor esa función. ¿Nos pudieras especificar un poco más en concreto de qué forma o qué es lo que cómo los capacitan, en qué materias, en qué temas a los que entran en este programa de abuelos lectores? Bueno, mira, el primer módulo es la integración grupal, que es importantísima porque entran de todos lados y no se conocen entre sí. Entonces, digamos, hacer que se conozcan, que sepan más o menos quiénes son, por qué están ahí, eso es muy importante. Luego están los módulos de el manejo de la voz, de la respiración, de la modulación, puntuación y todo lo que tiene que ver con la lectura en voz alta. Tenemos también los módulos de charla literaria, porque es importantísimo que no nada más se les lea
o se les cuente una historia, sino que los niños, adolescentes o adultos puedan intercambiar ideas en relación a lo que se leyó, que muchas veces saca cosas, digamos, de su vida personal que son muy importantes. Entonces está ese módulo de charla literaria, está el programa, cada una de las sedes cuenta con un amplísimo acervo que se les presta a domicilio a las personas que están cursando el taller en ese momento, y se les enseña cómo seleccionar los libros, para qué etapas lectoras, cuáles son, digamos, importantes de leerles a X edades o X años escolares. Y bueno, luego tenemos también, cerramos con la elaboración de proyectos. Del programa salen todos con un proyecto de voluntariado en donde ellos quieran. Si se quieren unir, por ejemplo, al programa, que varios de las nuevas generaciones se han unido al programa aquí de Jorge y Leonor en Palacio Nacional, cada generación siempre dicen, yo quiero ir a Palacio Nacional. Yo creo que ya no caben, porque ya son un montonal, pero se van uniendo. Por eso es un programa, no es un taller, porque digamos, se van uniendo a las generaciones pasadas y trabajan en conjunto. Si no tienen ellos un programa, un proyecto personal, bueno, se van sumando a otros proyectos que ya estén echados a andar. Los de las cárceles de mujeres también empezaron hace un año y cada vez cuentan con más gente, afortunadamente, porque necesitan estas reclusas, pues este momento, digamos, de agradable, de compartir lecturas, y además les están enseñando a escribir sus propias historias, que también me parece muy importante. Pues como ven, ya vimos aquí una primera liga entre ambos programas. Antes de hacerle unas preguntas aquí a Jorge Barrios, voy a leer aquí algo que tiene que ver mucho con el programa de hoy. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios de leer y de contar cuentos? Estimulan la fantasía, la sensibilidad, la memoria y la expresión. Ayudan a desarrollar el lenguaje y despiertan el intelecto. Los niños aprenden a escuchar con atención y a ser pacientes. Fíjense qué importante es esto. Fomentan la capacidad de ponerse en lugar del otro. Enseñan a identificar emociones como el miedo, el amor, la frustración, la ira. Todo niño desea la atención de sus padres y pasar tiempo con ellos. Y el rato de contar un cuento incrementa la comunicación y la confianza entre ambos. Estos son algunos de los beneficios que me encontré yo por ahí de este programa que está desarrollando Edna Rivera. Jorge, tú vienes de Palacio Nacional, donde está el recinto de homenaje a don Benito Juárez. Sabemos que la Secretaría de Hacienda tiene una muy amplia agenda cultural. Lo que tú nos vas a comentar, pues es uno de ese gran menú que cada mes la Secretaría de Hacienda nos ofrece pues a todo el público. No solamente nos pide que paguemos impuestos, sino también nos ofrece un gran menú cultural. ¿Nos pudieras platicar cómo funciona ese círculo, ese club de lectura que se lleva a cabo allí en el recinto de homenaje a Benito Juárez, sobre lectura de historia mexicana? Sí. También cómo comenzó, cómo se desarrolla, quiénes participan y cuál es la intención que tienen ustedes para haberlo formado y para estarlo desarrollando. Sí, muy buenas tardes, Rafa, gracias por invitarnos, es un placer estar aquí en tu programa y que nos des un espacio para hablar del Club de Lectura de Historia Mexicana, que tiene
la biblioteca del recinto de homenaje a don Benito Juárez. Bueno, un poco la historia del club de lectura surge por la inquietud de que en la actualidad vemos las bibliotecas pues vacías, están pasando por un momento de crisis, como que más una biblioteca especializada que es muy poco frecuentada, entonces de ahí la necesidad también de echar a andar un programa de lectura, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un acervo maravilloso, precioso sobre el siglo XIX, entonces se tomó la decisión de echar a andar este club de lectura. Había el interés de parte del licenciado Carlos Mujica, de parte de algunos lectores asidos también a las conferencias de los martes sobre historia de México, y también un interés personal por acercarme a la lectura en voz alta. Entonces se conjuntaron estos elementos, contamos con una biblioteca, un espacio, un recinto maravilloso que nos da la Dirección de Promoción Cultural de la Secretaría de Hacienda, y entonces pues comenzamos a trabajar a finales de 2013. Muy reciente. Sí, es muy reciente. Tuve la oportunidad de tomar un curso de lectura en voz alta, y a partir de ahí, bueno, fue como que el detonador para mí de descubrir el gusto por la lectura en voz alta, ¿no? Y aprender que es un gancho para fomentar el hábito de la lectura. Entonces, el club de lectura surge con este interés, fomentar el hábito de la lectura, difundir nuestro acervo cultural, y principalmente con estos temas de la historia de México, siglo XIX, la época de Benito Juárez, el Segundo Imperio, la Reforma, la vida de los liberales, de los conservadores. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar inicialmente con la correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza, dos personajes muy importantes que están en el centro de la construcción del Estado Nacional, y esto nos lleva a comprender un poco más este periodo de la historia. Ha habido muy buena respuesta también de parte del público, hay mucha demanda, trabajamos algunos aspectos de la lectura en voz alta y vamos haciendo la lectura y aprendiendo unos de otros, va siendo un trabajo recíproco, ¿no? De retroalimentación, en el sentido de que todos aportamos a la lectura y vamos rescatando los elementos que cada uno puede aportar a la lectura en voz alta. Hemos tenido la fortuna también de que se acerquen a nuestro club de lectores gente con la experiencia, algunos de ellos que vienen de Abuelos Lectores, un programa maravilloso realmente, que prepara a la gente para hacer lectura en voz alta, para disfrutar la lectura. Entonces tenemos esta oportunidad de que la gente llega ya con la experiencia de leer en voz alta. Entonces disfrutamos una charla amena, rica, deliciosa acerca de la historia de México, y las personas se van encantadas de conocer más de estos personajes, de este periodo. Después complementamos con la correspondencia inédita, por ejemplo, entre Maximiliano y Carlota. Hemos tenido la oportunidad de leer Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Comenzamos a leer las memorias de Concepción Lombardo de Miramón, y está en puerta La vida en México de Madame Calderón de la Barca. Entonces todo esto nos va dando una idea de lo que es la sociedad mexicana en el siglo XIX, y nos acerca mucho a comprender nuestra sociedad contemporánea, a compartir, a hacer vínculos de amigos lectores de historia mexicana. Jorge, yo creo que nuestros televidentes seguramente se hacen dos preguntas que yo te voy a hacer sobre esto. Allí en la biblioteca del recinto pues hay libros antiguos, digamos, no de consulta directa, me imagino yo, más que quizá para investigadores. ¿Leen algunos de esos libros? Sería una pregunta. Y segundo, ¿no tienen también la participación de algunos expertos, historiadores del siglo XIX o otro tipo de profesionales
que les complemente en esto que la lectura les da sobre el siglo XIX? Sí, efectivamente. Bueno, en el recinto de homenaje a don Benito Juárez se llevan habitualmente conferencias sobre historia de México del siglo XIX. Entonces es una gran oportunidad que tenemos de complementar nuestras lecturas con las conferencias sobre este periodo, a la cual asisten personajes muy reconocidos sobre estos temas. Y bueno, también tenemos la oportunidad de que nos visite particularmente algún especialista en historia de México para que nos comparta su experiencia. Es el caso de Patricia Galeana, coordinadora de la correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza. Entonces, bueno, esta es una de las actividades. Otra de las actividades es que también estamos agendando visitas a museos, como es el Museo de Historia Nacional, para complementar nuestras lecturas, una visita en el mismo recinto a Juárez, por Palacio Nacional, en el Museo Panteón de San Fernando también, y también como un plus también de nuestro club de lectura, programamos una revisión de este acervo precioso que tenemos los mexicanos en el recinto en la biblioteca del recinto de homenaje a don Benito Juárez. Y bueno, a fin de curso tenemos la oportunidad de revisar material del siglo XIX sobre los mismos temas que ya he mencionado. Únicamente utilizamos un cubrebocas, guantes para el manejo del material, para cuidar y protegernos también nosotros, y esto ha venido a enriquecer nuestro trabajo y a darle un plus extra con todas estas actividades. Hemos encontrado toda una beta para trabajar la lectura en voz alta, fomentar el hábito de la lectura, y sobre todo que tenemos la oportunidad de difundir este acervo precioso, ¿no?, de la biblioteca del recinto Juárez, conocerlo y estar de cerca con estas joyas bibliográficas. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Para continuar, le voy a pedir a Edna que nos platique del programa de abuelos lectores y cuentacuentos. ¿Cuál considera ella que sería el objetivo, o más que eso ya no lo dijo, más bien, cuál ha sido el logro
¿Qué metas han llegado a conseguirse con estas generaciones de abuelos lectores que han formado? Bueno, pues con mucha satisfacción digo que al día de hoy hemos capacitado a 1040 abuelos. Cada generación tiene más o menos entre 100 y 120 divididos en las 3 sedes. Ese ha sido, creo yo, un logro. Y otro de los logros es que muchos de ellos que ya, digamos, ya no se ocupaban en nada. Yo tengo testimonios de abuelas que han llegado, que habían enviudado. Tengo una de Chopo, de la primera generación, que enviudó hacía 10 años, y un día, como en la segunda clase, me dijo: Edna, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Un hijo me trae, otro hijo me recoge, y yo lo único que quiero en la vida es irme con el difuntito. Bueno, cuando ella terminó de haber estado en abril vestida de luto riguroso, tristísima y todo, llegó a la clausura vestida de rosa mexicano, y hoy en día dirige un círculo de lectura en la Casa de la Cultura de Santa María la Ribera. Esos son, digamos, los logros que son individuales, pero al mismo tiempo colectivos, porque ella comparte con otras personas el gusto y el placer por la lectura. Igual tengo a otra abuela de Tlatelolco, de la primera generación, que también me dijo: yo antes de conocer este programa pensé que lo único que me quedaba era meterme a mi cama y morirme. Y hoy en día ha conquistado el Parque de la China, va a las ferias de libros a contar, se ha seguido capacitando con cursos de narración oral, lo hace muy bien, y digamos, creo que les ha cambiado la vida, no nada más a ellos, sino a sus familias y a todo el entorno. Esos son pequeños logros, pero de estos les podría yo platicar, bueno, como 5 programas, pues. ¿Tendrás tú algún dato relacionado con la cantidad de niños en los que se ha tenido algún impacto con el programa? ¿O no llevan ese tipo digamos, de estadística? cantidad, no llevamos ese tipo de estadística, porque digamos, como son diferentes espacios, hay espacios en donde voluntariamente van las familias los fines de semana y varía el número de público, unas veces 50, otras veces 100, otras veces 20, pero digamos, los programas que son permanentes son los de las escuelas primarias, que hay secundarias y prepas, que digamos ahí es un público cautivo, que en las primarias van de 1º a 6º año con lecturas una vez a la semana de más o menos 20 minutos, porque el programa de la SEP no permite más, en el sentido de que tienen muchísimo trabajo los maestros, y ya con 20 minutos que nos den es más que suficiente. Pero el impacto al número de personas, adultos, porque también van a asilos a acompañar a gente mayor, a leerles y a conversar con ellos, yo creo que el impacto es de muchísima gente y de todas las edades. ¿No han tenido algún problema con las escuelas, en el sentido que en las escuelas la lectura más que nada se hace pues por necesidad o por obligación para acreditar o pasar algunos grados, ¿no? Y tienen que leer X textos, y ustedes, si entiendo bien, buscan más que nada fomentar pues la lectura por gusto, por placer. Por placer. Entonces no ha habido así cierta contradicción entre lo que persigue la escuela en sí para fomentar la lectura y lo que ustedes como extracurricularmente quieren fomentar también la lectura, que son los mismos niños. Afortunadamente no hemos tenido problemas. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy respetuosos de que los maestros, con su relojito como para hacer huevo tibio, les midan la cantidad de palabras que leen los niños. Ese es asunto de ellos, muy ajeno a nosotros. Nosotros afortunadamente tenemos la libertad de elegir los textos, pero como ya hemos tenido los módulos de qué textos seleccionar,
para cada etapa lectora. Lo único que nosotros hacemos es ir con los niños a disfrutar y a enseñarles que la lectura es un placer, no nada más una obligación. Claro que sí. Jorge, hablando de, ya nos dijiste que está el club de lectores de la historia de México, sobre todo del siglo XIX. Dirían los jóvenes que quizás eso es ver hacia atrás, pero si uno ve hacia atrás es con un propósito de ver al futuro, de ver al presente. ¿Qué es lo que ustedes en concreto buscan, aparte de que se lean esos libros, aparte de que se conozca esa época de México tan importante? ¿Qué ven hacia el presente y hacia el futuro con ese club de lectura de la historia? Vemos la importancia de fomentar el hábito de la lectura, la importancia de que sea a través de la historia de México, con lecturas históricas, y también estamos ahora en un segundo momento de proyectar salir de la biblioteca y llevar la lectura a jóvenes, pero un poco a la inversa, a la mejor de abuelos. También queremos capacitar jóvenes que lleven palabras, que sean portadores de palabras a personas mayores que no pueden salir de sus casas por alguna circunstancia, llevarles esta buena lectura de historia de México y bueno, compartir el gusto por la lectura, ¿no? Encontramos que hay una solidaridad, que se forman grupos, que se comparte el gusto por la lectura, que es, como dice Edna, un placer lo que descubrimos a través de la lectura en voz alta. Pero está muy claro que allí en ese club de lectura es sobre historia de México. No hay, digamos, otra opción, porque hay otros círculos, otros clubs donde pueden leer pues otros temas, ¿verdad? Pero allí en concreto es conocer mejor la historia de México, y me parece muy importante eso que acabas de plantear, que están tratando, si lo entendí bien, de crear un programa de jóvenes lectores, ¿no? Sí. Para impactar, a diferencia o complementando lo que hace ETA, impactar a gente mayor que no puede, digamos, ir a formarse como abuelos lectores, sino que ustedes irían a quizá hospitales o a sus domicilios, pero a fomentar la lectura de la historia, ¿verdad? Sí. Edna, ¿tú en qué sentido consideras que, lo mencionaste, pero en qué sentido son complementarios lo que ustedes están haciendo con los adultos y lo que están haciendo más en concreto, o más con un objetivo muy cercano, pero muy acotado, de que solamente la lectura de México, y ustedes pues no tienen ningún acotamiento en ese sentido? ¿Cómo ves tú la relación, o cómo se da esa relación? Mira, yo creo que es una relación bien importante, porque digamos, cuando yo hablo que de abuelos lectores y cuentacuentos salen con su propio proyecto, este es uno de esos proyectos y muy valiosos, porque cuando ellos nos lo presentaron y entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué enfocarse a leer nada más la historia de México? Entonces en algún momento alguien de los abuelos que estaba formando este equipo dijo algo así como, porque si no se conoce tu historia, no se tiene futuro. Entonces, digamos, de abuelos lectores y cuentacuentos salen este tipo de proyectos ya mucho más concretos, mucho más acotados. Ellos van a ir ahora a las escuelas a ayudar a los niños a conocer su propia historia, cosa que nosotros en abuelos lectores, digamos, es una cosa como más general. Sí. Hay literatura básicamente, literatura, ¿no? Básicamente, hay poesía, se cantan nanas a los niños pequeñitos, los cuentacuentos que los distraen y los divierten, pero ellos en sus proyectos ya todo es mucho más concreto y tienen un público ya muy bien focalizado. O sea, ellos se van ahora con los jóvenes
y se van con los para los adultos mayores que estén incapacitados, lo cual me parece que es un proyecto que poco a poco se ha ido ampliando, porque de ser un círculo de lectura que iban nada más a leer ahí, ahora ellos ya están saliendo de su ámbito para comunicarse con otros medios. Y de aquí saltan a otra actividad. Exactamente. Pues qué interesante. Yo no sé si tú cuando estuviste o has estado trabajando en esto de abuelos lectores, pensaste alguna vez en que se pudiera dar esta liga, aunque esto es muy nuevo, lo tuyo es más antiguito, pero que se diera esta, me parece algo muy interesante, ¿no? Porque pues en la ciudad hay bastantes círculos de lectura, pero pues cada círculo funciona pues autónomamente, leen obviamente lo que ellos consideran, utilizan las formas de leer que ellos consideran, pero me parece muy importante esta liga tan interesante entre dos ámbitos, pues un ámbito universitario, promovido por la Universidad Nacional Autónoma de México, y otro por el gobierno federal. Me parece que es muy interesante, porque es una gran promoción y cooperación interinstitucional. Bueno, Edna, ¿nos pudieras también platicar en concreto cómo seleccionan ustedes los libros que los abuelos lectores después a su vez van a dar a conocer o van a promover su lectura en escuelas, en cárceles? Mira, hay una persona especializada en Aleer-IBI México, porque este programa, digamos, tiene también contacto con IBI. ¿En qué sentido? Que en el programa sacamos unas credenciales que les permite a los abuelos hacer uso de la biblioteca de Aleer-IBI México, que en mi opinión es una de las, esa y la de Harp Helú en Oaxaca. Te quiero comentar que la semana que entra van a estar con nosotros IBI. Me parece muy bien. Ya lo mencionaste, pero ahí vamos a conocer y van a conocer nuestros televidentes cuál es toda la función de esa organización. Bueno, pues abuelos con esa credencial pueden sacar libros y llevarlos a su casa para trabajarlos, para irlos a leer en sus diferentes proyectos. Pero concretamente una de tus preguntas era cómo se conjuntó Palacio Nacional. A mí me parece muy afortunado, pero porque tuve la fortuna de contar con gente que tuviera esa inquietud de formar este círculo de lectura. Yo no selecciono a los participantes, yo no hago las inscripciones, mucho es al azar, por edad, por insistencia, porque ya llevan 2 años en lista de espera, por una serie de cosas. Pero de manera fortuita, pero muy afortunada, nos encontramos con Jorge, con Leonor y con Sergio, que son los que han fomentado este proyecto, que me parece valiosísimo, porque como decías, Rafael, es conjuntar al gobierno con una actividad universitaria. Y eso pues es desde luego muy interesante. ¿Tú qué opinas al respecto, Jorge, sobre este intercambio, este complemento entre los dos programas? Es muy interesante y una fortuna, porque de alguna manera nosotros como capitalizamos todos esos recursos de los buenos lectores que salen del programa universitario y que quieren conocer más sobre la historia de México, y que tenemos un espacio y una cantidad interesante de lecturas que ofrecer y de compartir, y pues ha resultado muy atractivo, o sea, una retroalimentación muy interesante. Las personas que salen del programa de abuelos lectores pueden definir sus propios proyectos, y este es uno al que se pueden acercar, ¿no?, para darle continuidad a ese trabajo de lectura, y de ahí salen a su vez otros programas, ¿no? Y ha sido muy interesante, muy atractivo, muy contento con esta actividad, conocer y participar de la promoción de la lectura.
En el programa o en los programas que tú llevas adelante, Edna, tienes pues un blanco muy claro que son las personas mayores, y indirectamente pues tienes incidencia en niños, en jóvenes a través de esto. ¿No tienen ustedes pensado crear algún programa que tenga incidencia directa, por ejemplo en jóvenes, así como ahorita lo tienen directo en adultos y indirecto en niños y jóvenes? ¿No tienen algún proyecto especial para jóvenes? Me parece que la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM tiene un programa muy amplio y muy ambicioso que se llama Universo de Letras y que va dirigido a cubrir la parte de los jóvenes. Entonces tenemos cubierto con regaladores de palabras niños, con abuelos, personas mayores, y ahora con Universo de Letras se están cubriendo para toda la juventud. Ustedes sí, tú ya mencionaste que sí tienen, no sé si ya iniciaron, pero sí tienen pensado tener un programa también con jóvenes, o actualmente en el club hay solo adultos o también hay jóvenes. Sí, hay 3 grupos de lectura de adultos y hay un grupo de jóvenes que se están formando como lectores en voz alta con estos temas de historia de México, y que es parte del proyecto de que salgan a compartir la lectura, ¿no? Sí, entonces ya los que vienen de abuelos lectores ya están ellos también buscando o elaborando proyectos para difundir esa historia de México que leen allí en otras instituciones, o no sé si escuelas, hospitales. ¿Sí ya lo están haciendo? Sí. Digamos, ¿ya se salieron de Palacio o todavía siguen allí preparando a la gente? Estamos a un paso, porque en unos días comenzamos nuestra primera prueba piloto ya para hacer nuestro trabajo fuera de la biblioteca. Ustedes tienen la biblioteca allí, pero es una biblioteca desde luego histórica y un poco pues, una biblioteca restringida, pero ¿de dónde se surten o cómo eligen ustedes los libros que van a leer en esos clubes de lectura de historia? Sí, bueno, nuestro proyecto se definió inicialmente como Club de Lectura de Historia Mexicana, y entonces, bueno, por el lugar que representamos, el Recinto Juárez, la biblioteca del Recinto Juárez, los temas nos los sugiere el espacio, ¿no? Y el acervo con el que contamos. Entonces son estos periodos del siglo XIX. Sí, pero todo es de los libros que ya están allí en esa biblioteca, o son, digamos, libros modernos sobre el siglo XIX también, o solo los libros de esa época que son los que están allí, ¿verdad? Sí, bueno, la mayoría son libros que tenemos ahí en la biblioteca, pero también pueden ser libros actuales relacionados con los temas. Sí, porque hay mucha literatura sobre historia del siglo XIX mexicana, pues muy amplia, muy grande, ¿no? De historiadores mexicanos y extranjeros. Pero ustedes entonces, de momento, se centran en los libros con que cuenta la biblioteca del Recinto Benito Juárez. Sí, y puede ser libro también contemporáneo con el tema. Recientemente leímos la correspondencia inédita entre Maximiliano y Carlota, y bueno, son nuevas publicaciones, publicado recientemente, ediciones, pero que tratan de una perspectiva nueva los temas, ¿no? Del siglo XIX. Bueno, pues ya casi se nos está agotando el tiempo, pero antes quisiera que ambos pues cuenten algo que yo no les pregunté y que crean que sea importante que nuestros televidentes sepan sobre ambos programas. Mira, yo creo que me quedó pendiente algo que me preguntaste y que no contesté. ¿Cómo y quién elige el acervo de las 3 sedes? Bueno, la respuesta me pareció que fue que decías que era IBI, pero... Bueno, es que hay una persona dentro de IBI que conoce muchísimo de acervos y que la tenemos también como maestra, que es Eda Hernández. Y ella selecciona cuidadosamente los acervos, y la verdad es que tenemos la mejor literatura infantil y juvenil
e incluso tenemos también algunas antologías que sirven para leerles a los adultos. Pero son acervos francamente envidiables. Cada generación nos dan 125 libros, ahora se han reducido porque ya no nos caben, ahora nos están dando 50, 60 libros, pero ya tenemos más de 800 en cada una de las sedes. Ah, muy bien. Pero entonces la base de lo que ustedes reciben es a través de IBI. Exacto, no exactamente de IBI. IBI, digamos, contrata a esta persona que tiene para que forme los acervos. Pero la UNAM, pues obviamente también. La UNAM es la que pone el dinero. Para comprar los libros. La UNAM pone el dinero para todo. Estamos buscando patrocinadores, porque ya la UNAM con el recorte ya está muy mal. Pues sí, esperamos que sigamos adelante. No, pues dicen que nos va a ir mejor, pues esperamos desde luego. ¿Y tú qué dirías de algo que no te pregunté y consideres que es importante? Porque pues ya se nos terminó el tiempo casi. Sí, bueno, para mí es un descubrimiento la lectura en voz alta. Yo se lo digo a las personas con las que formo parte del club de lectores. Yo soy el primer beneficiado de descubrir la lectura en voz alta, de acercarme a la lectura, a un hábito que yo tenía abandonado. No sabía disfrutar la lectura en voz alta y eso me limitaba a conocer otros libros, y la historia de México se me leída con rigidez, acartonada, y a través de esta gancho que es la lectura en voz alta, he tenido esta oportunidad de acercarme a la historia de México y disfrutarla. Y esto es lo que yo quisiera invitar a las personas, a disfrutar de la lectura en voz alta, porque es una llave secreta que nos permite tener acceso a todos los géneros literarios y poder fomentar el hábito de la lectura y disfrutarlo, que sea parte integral de nuestra vida completamente. Pues les agradezco mucho su presencia. He pensado yo que quizá en un futuro cercano pudiéramos dedicar pues un programa exclusivamente a la lectura en voz alta, que ustedes pudieran asistir, pero invitar a algunas personas que ustedes consideren que son, digamos, de los mejores sobre lectura en voz alta, porque yo creo que nuestros televidentes se han de estar preguntando, muchos de ellos, bueno, ¿y cómo es eso de la lectura en voz alta? Entonces, yo los quiero comprometer a que quizá en un mes, a más tardar, pudiéramos hacer un programa sobre lectura en voz alta. Y venimos a leer, y venimos a contar, y venimos a divertirnos, y a que sí, que fuera así un programa totalmente de ustedes, escoger las lecturas que ustedes consideren y dedicar los 60 minutos a eso. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho, una vez más, televidentes, les agradecemos también su presencia. Estoy seguro que resultó muy interesante lo que nos expusieron Edna y Jorge. Lástima que el tiempo pasa muy rápido. Les agradecemos su presencia y esperamos que el próximo programa, en que tendremos invitados de una organización que se llama IBI México, ya sabrán ustedes qué es, nos acompañen. Buenas noches, que descansen. Muchas gracias, Rafael, y gracias al programa y a los televidentes por su invitación. Buenas tardes, buenas noches. Gracias.